clase de hoy, en la que vamos a ver lo de la clase pasada. Se me olvidó hablar un poco de la dimensión y un poco de la proyección, que son cosas que había visto con Clotilde. Para repasar un poco, también me faltó ver un ejemplo, y si nos da tiempo, y yo digo que sí, vamos a ver los espacios de producto directo y espacios vectoriales, ¿sí? Y dar un poco de motivación de dónde viene eso. Y antes de eso, voy a dar un comercial, porque vi que varios en el chat están diciendo que soy libro usado así, ¿no? ¿Dónde vienen estos temas? Entonces yo lo uso como referencia personal, con el que luego saco las definiciones es el Felipe Saldívar, de álgebra lineal, lo venden en el IMATE o si no en las librerías del UNAM. Y aquí viene lo que estamos viendo de espacio cociente, lo de producto de espacios vectoriales. Y también les recomiendo que cada que quieran buscar un tema en un libro, se vayan al índice, que viene hasta atrás, el índice onomástico. Y ahí vienen, por ejemplo, aquí hasta el final viene por orden alfabético, como las cosas de referencia. ¿Quién es el autor, perdón? Felipe Saldívar, ahorita se los paso y quienes toman fotos y la mandan. Y por ejemplo, aquí en el índice, en la T, viene teorema y como los teoremas más destacados, ¿no? Primero teorema de isomorfismo, teorema de Jordan, así. Sí, por ejemplo, de espacio vectorial, siguiente, viene en la página 24, viene lo de espacio vectorial cociente, y lo de producto directo de espacios vectoriales viene en la página 56. Entonces, es que lo van pasando y lo van checando. Déjame una foto. Bien. Entonces vamos a comenzar con la clase a ver. En la clase pasada vimos un ejemplo donde aplicamos el teorema de isomorfismo, ¿no? Y también vimos un ejemplo de espacio cociente que se ven como las rectas en el plano, ¿no? Entonces, a ver, con lo que vimos en la clase pasada, ¿alguien me puede decir de qué dimensión es este espacio de acá? Bueno, directamente si lo vemos es como un poco difícil calcular esa dimensión, ¿no? De hecho, ni siquiera podemos ver cómo se ve el espacio. Pero en la clase pasada llegamos a que tenemos un isomorfismo de esto, con los complejos, como el espacio vectorial. Entonces aquí alguien ya me puede decir cuál es la dimensión de este espacio. 2. ¿Por qué? Porque este tiene dimensión 2 y la dimensión en el caso finito se respeta bajo isomorfismos, ¿no? Entonces este también tiene dimensión 2, ¿no? La dimensión de esta cosa de acá, como el espacio vectorial, es 2, ¿sí? Y ahora, también en la clase pasada vimos el siguiente espacio cociente, que era el plano cociente con el espacio vectorial generado por el vector 1,1. ¿Sí? Este espacio de acá, ¿cómo se veía? Pues se veía como las rectas con pendiente 1, ¿no? De alabadas, subidas y bajadas. Sí, así y así. Entonces, los elementos de aquí son de la forma la clase de X se ve como un Y igual a mx más b, ¿no? Las clases de este cociente se ven de esta manera. Entonces, ¿alguien se imagina cómo se ve la base de este espacio cociente? A ver, ¿qué es una base? El mínimo conjunto generador, ¿no? Entonces, ¿qué discutimos en la clase pasada? Que lo único que distingue a esta recta de acá con esta recta de acá, ¿qué puede ser? Si son de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente, en este caso m igual a 1, ¿qué es lo único que la distingue a esta y a esta? La ordenada de origen, ¿no? Entonces, estamos necesitando solo un parámetro para describir a todos los elementos de este espacio cociente, ¿no? Entonces, eso nos estaría diciendo que la dimensión de esta cosa sería 1, ¿no?
solo estamos variando la B en todos los reales. Y pues de hecho sí, intuitivamente lo ven así, pero también con Cloty, pues ya vieron la fórmula de la dimensión para el espacio cociente, ¿no? ¿Qué dice esa fórmula de la dimensión del cociente de V, W, como que espacio vectorial? ¿Quién es? La dimensión de V menos la dimensión de W, como que espacio vectorial. Entonces en este caso tiene la B, que es R2, que tiene dimensión 2 como el espacio vectorial, y tiene la W, el generado por esta cosa acá. Como ya estamos generando por un solo elemento, pues tiene dimensión 1, ¿no? Entonces la dimensión de esto es la dimensión de esto menos esto, que es 2 menos 1, 1. Entonces en efecto este espacio vectorial cociente tiene dimensión 1. ¿Sí? Y como vimos que los elementos se generan por la recta que pasa por el origen con pendiente 1, entonces podemos decir que esto genera a todos los demás elementos, ¿no? Nada más los desplazamos, los escalamos y ya, ¿no? O sea, si esta recta la llamamos X, ¿quién sería 2X? La recta con ordenada al origen 2. Sería 2X sería esta recta subida 2 veces la ordenada, ¿no? Sería esta de acá. Esta sería la X más 2. Sí. Entonces de esta manera ya tenemos una descripción de cómo se ve la dimensión de este espacio vectorial cociente, ¿sí? También lo que hicimos en la clase pasada es que clasificamos todos los espacios cocientes R2, ¿no? O sea, aquí dijimos que era R2 cociente el 0. Ya todo R2 Igual. O sea, este de acá es igual a todo R2 sin el origen. Bueno, eso sería si lo estuviéramos restando. Estamos sacando el cociente. ¿Eso se cumple? No, pero eso es lo que se motiva, ¿no? Pero no. Ajá. No son iguales. ¿Por qué? Porque los elementos de acá son clases de equivalencia y los de acá son puntos en R2. Aquí son clases de equivalencia en R2 y aquí son elementos de R2. Entonces no son iguales. Pero la intuición nos dice que son isomorfos, ¿no? Como los espacios vectoriales se comportan igual. Porque ¿quiénes son los elementos de acá? Vimos en la clase pasada que las clases de aquí son los unitarios. Cada clase de equivalencia de aquí consta de un único elemento que es el representante. Entonces, para ver que son isomorfos, ¿qué tenemos que dar? Un isomorfismo, ¿no? O sea, una transformación que hay R lineal que sea biyectiva. ¿Se les ocurre alguna? Y si les doy una pista es que ya lo vieron con Cloty más o menos. ¿No? O sea, tengo un espacio vectorial cociente y tengo el espacio en el cociente. ¿Cómo viajo del espacio en el cociente al cociente? Con una transformación pi. Sí, viajamos a esto mediante ¿qué? La Mediante proyección canónica. Que la proyección manda a V, ¿a quién? Los laterales. A su clase de equivalencia, ¿no? O como lo denota ella, V más W. ¿Sí? Entonces, a ver, en el ejemplo anterior, nos agarramos un puntito, V. ¿Quién es pi de V? En el ejemplo del R2 anterior. Bueno, en este ejemplo, sí. Pero en este ejemplo de acá, cociente el generado por el 1,1, ¿a quién mandaría? ¿A dónde mandaría la proyección a V? A la recta que pasa por él con pendiente 1. ¿Sí?
Entonces, bien. Entonces, ¿qué vieron con Clotti acerca de la proyección? O sea, ¿qué cumplía? Una era que era su proyectiva, ¿no? Ajá. Esta cosa de acá es su proyectiva. Me va dando más fuerte. ¿Qué más? Es una transformación lineal y el núcleo es W. Ajá. Entonces, la proyección que cumple, que es su proyectiva, K lineal, y que además el kernel del cociente es el subespacio, ¿no? Entonces, ¿de aquí qué nos interesa? De aquí nos interesa estas dos cosas, que es su proyectiva y que es K lineal, que es un isomorfismo K lineal, una función K lineal proyectiva. Entonces, si esta cosa fuera lineal, ya tenemos que es biyectiva y ya tenemos que es un isomorfismo de estos dos espacios, ¿sí? Entonces, si viéramos que la proyección en este caso es inyectiva, entonces ya tenemos que es un isomorfismo. ¿Y será inyectiva? ¿Qué dicen? Sí. ¿Sí? Pues la respuesta es que sí. Entonces, afirmación. Esta cosa de acá es isomorfo a R2 como el espacio vectorial bajo la proyección. ¿Sí? Demostración. Pues basta ver que pi es inyectiva. Entonces, sean XY en R2. Entonces, sean XY en R2 tales que X es distinto de Y. ¿Qué tenemos que ver para que la función pi sea inyectiva? Que las imágenes son Que diferentes. las imágenes son diferentes. ¿Y quién es la imagen de X y quién es la imagen de Y? Las clases de equivalencia. Entonces, si las clases de equivalencia de estos dos son diferentes, ya llegamos a que esto es inyectivo. ¿Sí? Entonces, como X es diferente de Y, ¿esto qué va a implicar? Que cuando restamos X menos Y, es diferente de 0. ¿Y esto qué implica? Que X menos Y no pertenece al conjunto que solo tiene el 0. Entonces, ¿esto qué implica? Que X no está relacionado con Y. ¿Esto qué implica? Que entonces la clase de equivalencia de X es diferente de la clase de equivalencia de Y. ¿No? Esto es X más 0 y esto es Y a 0. ¿Pero quiénes son estos de acá? Esto es la pi aplicado a la X y esto es la pi aplicado a la Y. Por lo tanto, pi de X es diferente de pi de Y. ¿Sí? Y por lo tanto, pi que diga en este caso es isomorfismo. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya vimos de que el cociente por el subespacio 0 es igual a todo el espacio. Aquí lo hicimos con R2, pero si se dan cuenta nunca usamos como cosas de que R2, cosas especiales de R2, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Quitamos el R2 y ponemos a cualquier
a cualquier espacio vectorial, ¿no? Y la demostración se va a seguir. Y en lugar de R2, B. Y ya todo lo demás se sigue, ¿no? Entonces, en general, acá afirmamos que el cociente de un espacio vectorial con el subespacio 0 es isomorfo a todo el espacio. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya clasificamos a todos los cocientes por espacios de dimensión 0, ¿no? Subespacios de dimensión 0. ¿Sí? También en la clase pasada comenté que R2 cociente, R2, ¿quién es? Eso es un morfo al cielo. Es isomorfo al subespacio 0. ¿Sí? Pues porque este cociente de acá solo tiene una clase de equivalencia, ¿no? Porque, bueno, afirmación, demostración. Si XY está en R2, entonces X menos Y está en R2, ¿no? Entonces, para todo Y en R2, X está relacionado con Y, ¿no? Para cualquier X, en especial con el 0. Todos los elementos están relacionados con el 0 aquí, ¿no? Entonces, la clase de equivalencia del 0 es igual a R2. Y la partición R2 cociente R2 es igual a solo la clase del 0, ¿no? Y esto actúa como el 0 del espacio, ¿no? Porque vieron con Clotti que el 0 del espacio cociente es la clase de equivalencia del 0, ¿no? Entonces este cociente solo consta de la clase del 0 y el subespacio 0 solo consiste de un elemento que es el 0, ¿no? Entonces de aquí podemos definir la función psi que vaya de R2 al 0, al espacio 0, que mande a la clase del 0 al 0, ¿no? Y pues ya no hay nada más que hacer. Esta cosa si es biyectiva y pues también es K-lineal, ¿no? Porque dos elementos de acá te saca la suma y te da el 0. Y cuando le aplica la psi, te da el 0, pero 0 es igual a 0 más 0. Y lo mismo con los escalares, ¿no? Cualquier escalar por el 0 es el 0, lo mandas al 0, entonces sí es K-lineal. ¿Sí? Bien. Entonces con esto ya acabamos el detallar cómo son los espacios cocientes de R2 con algo, ¿no? Y también notes que aquí nunca usamos que el R2 fuera especial, ¿no? Entonces podemos quitar el R2 y meter cualquier espacio vectorial, güey. ¿Creo hasta aquí hay dudas? ¿No? Bien. Entonces, ahora para subir un poco el nivel, que nada más es subir una dimensión, queremos ver cómo se ven los espacios cociente del espacio cartesiano, ¿sí? W con W subespacio. Si alguien se imagina cómo se ven los espacios de aquí, recuerden lo que hicimos la clase pasada.
fuimos de subespacios de dimensión en dimensión. Comenzamos con dimensión 0, luego dimensión 1, dimensión 2, y en este caso tenemos que ver qué pasa con dimensión 3 también, ¿no? Entonces, a ver, los espacios cociente, usando subespacios de dimensión 0, ¿cómo se imaginan que se ven? O sea, tengo un subespacio del espacio de dimensión 0 y saco el cociente. ¿Cómo se va a ver ese cociente? Va a ser de dimensión 3 igual, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque ahí hicimos la demostración para cualquier espacio vectorial en general. Pero ahí sí es igual o también es isomorfo. Isomorfo. Es isomorfo, ¿sí? Cuando la dimensión del subespacio es igual a 3, ¿cómo se imaginan que se ve el cociente? Es isomorfo con el espacio 0. Ajá. No, isomorfo con. Ajá, no, isomorfo con el espacio 0. Por este de acá. Mira, el caso interesante es va a ser la dimensión 1 y dimensión 2. ¿Sí? Entonces, observación sea x en R es diferente del 0, cociente diferente del 0, entonces ¿quién es? R es cociente el generado por el vector 0, por el vector x que diga. ¿Alguien se imagina quién es con la intuición de la clase pasada? ¿Es isomorfo a R2? No. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos en el espacio. En el espacio cartesiano. Y tenemos un vector que digamos que es este de acá. Este es el x. ¿Quién es el subespacio generado por x en el espacio? Son el subespacio, se puede ver como todas las combinaciones lineales, Es un plano, ¿no? pero aquí nada más está el vector. Es una recta. Es una recta, es la recta que pasa por el origen y que pasa por este punto, ¿no? Entonces de aquí tienen una idea de cómo se ve el cociente. En R2 que hicimos, pues lo partimos así en rectas. Pero en el espacio tenemos el asunto de que hay una dimensión más, ¿no? Ujú. O sea, hay una dimensión que sale del pizarrón. Pues suelen ser rectas paralelas, ¿no? Nada más que Ajá. se extienden tanto arriba hacia abajo como hacia atrás y se Son rectas paralelas, sí. Este espacio cociente se va a ver como la recta, como las rectas paralelas a esta recta, ¿sí? Entonces, para ver eso, vean. Y entonces, X está relacionado con Y. ¿Y qué pasa? Z. Z está relacionado con Y. ¿Y qué pasa? Y Z menos Y está Z menos Y está en el subespacio, ¿no? Que en este caso es el generado de X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existe un W en esto al que Z menos Y es igual a W, ¿no? Pero si W pertenece al generado, ¿cómo se ve W? de forma una constante. Ajá, por un escalar, ¿no? Y este es igual a una lambda
por X para algún lambda en el campo, que en este caso el campo son los reales, ¿sí? Y esta cuestión de acá, ¿qué implica? Entonces, Z se ve de la forma lambda X más Y, ¿no? Entonces, ahora vamos a pensar de forma vectorial, ¿no? Porque como lo hicimos anteriormente con R2, ya que pensamos como en geometría analítica, ¿no? Pues estas son las rectas, bueno, esa es la recta paralela, la generada por X que pasa por Y. Ajá. Entonces, ¿quién es Z? Como dijo sus compañeros, nos paramos en la Y y luego le vamos a sumar el vector X, lo vamos a trasladar al punto Y, a Z, que diga, lo trasladamos y además vamos a escalar, ¿no? Y cuantas veces queramos por la lambda, ¿no? Entonces eso nos va a dar justamente, como decía el compañero, la recta paralela a la recta que pasa por X y el origen, desplazada a Z, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la clase de equivalencia de Z es la recta paralela lo voy a delimitar de esta manera. La recta que pasa por el origen y por la X. La recta paralela a esto que pasa por Z. ¿Sí? Entonces ahorita el espacio cociente es un poco más difícil de visualizar porque estamos en el espacio, pero allí en las notas les puse unos dibujitos, en las notas de la biología pasada, que lo puedan visualizar. ¿Sí? Y a ver, ahora ¿quién es la dimensión de este espacio cociente? 1, 1, 2. 2. ¿Por qué? Pues porque es una fórmula, ¿no? Es la dimensión de R3 la dimensión de generada por X, que es 1. Sí. Con la dimensión, como el espacio vectorial, desde aquí. ¿Pero no dijiste que la dimensión del generado? Pero la dimensión del espacio base, en este caso eso es menos 1, 2, Ah, ya es que pensé que estabas preguntando por la dimensión de ese. 2. E intuitivamente, ¿por qué es 2? Porque si queremos especificar una recta, aquí necesitamos como que dar dos parámetros, ¿no? O sea, tenemos que aquí para que esto forma un plano. No, a ver, ¿cómo lo digo? Si tenemos esta recta de aquí, entonces si queremos hacer una recta paralela a esta, nos podemos ir tanto arriba como para abajo, que sería como un parámetro, y luego nos podemos salir o meter a este pizarrón para especificar un punto, y luego la recta paralela a X que pasa por ese punto, ¿no? Entonces intuitivamente si son, la dimensión sí debería ser 2, ¿no? Y si aquí es más difícil dar una base y eso. Entonces bien. Ahora, todos los espacios cocientes con un subespacio de dimensión 1 se van a ver de esta manera, ¿no? Y ahora queremos, bueno, lo voy a anotar aquí, de dimensión de W es igual a 1, entonces obtenemos rectas paralelas. Y ahora queremos ver el cociente con subespacios de dimensión 2. ¿Qué se imaginan que será? Planos. Las clases de equivalencia se van a ver como planos. Paralelos al plano. al plano que es Ajá. W Plano generado por W.
Bueno, te voy a decir. Ahora, XY y linealmente independientes. Entonces, ¿quién es este paciente? Entonces, para ver quién es el paciente hay que ver quiénes son las clases de equivalencia. ¿Sí? Entonces, vean, ahora V y W en el espacio. Si V está relacionado con W, entonces eso significa que V menos W sea el generado por los conjuntos X y Y. ¿Sí? Entonces, antes de que comencemos a calcular, ¿cómo se ve este subespacio de acá? Ya. Estamos, digamos, en el espacio y nos agarramos dos vectores linealmente independientes. Eso significa que si este es X, entonces Y no puede ser de la forma X multiplicado por un escalar, ¿no? Digamos esto. ¿No? Eso significa que la Y se sale de la recta determinada por X. Y ahora sí, ¿quién va a ser el generado por estos dos vectores? El plano. Bien. El plano que contiene a los vectores X y Y, ¿no? Entonces sería como esta región, la ahorramos. Ya tenemos un plano en el espacio, ¿sí? Y si queremos ver un elemento de este plano, ¿cómo lo vemos? Como una combinación lineal, ¿no? O sea, nos movemos cierta X, digamos lambda X, y luego nos movemos cierta Y escalada, ¿no? Digamos mu Y. Y ya por la suma vectorial, tenemos que este vector está determinado por una combinación lineal de X y de Y, ¿no? Entonces, si V menos W está en el generado, ¿qué significa? Que entonces existen una lambda y una mu reales, tales que V menos W es igual a lambda X más mu Y. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Si lo vemos simplemente de esa manera, significa que si aquí tenemos el vector V y aquí tenemos el vector W, primero, vectorialmente, ¿cómo se ve la resta? O sea, ¿quién es V menos W? Es una flechita, pero la flechita ¿cómo va? Va de W a B, ¿no? ¿Sí va de W a B? Puede ser No, va de W a B, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Sí. Porque, a ver, el X se puede considerar como el X menos 0 y lo dibujamos como la flechita que apunta al X. Entonces, V menos W sería la flechita que parte de W y le da a V. Aquí es la flechita parte de 0 y le da al X. Entonces, mejor lo hago al revés. Esta es la W, que esta sea la B. ¿Sí? Entonces, esto significa que esta flechita de acá se ve como una combinación lineal de la X y de la Y. O sea que cuando lo movemos al origen, nos va a dar un punto que está en el plano generado por X y Y. ¿Sí? Entonces, en la clase de equivalencia de W se ve como todos aquellos vectores, tal que cuando hacemos la resta, caemos en el plano. O
si manipulamos un poco esto de acá, ¿qué nos queda? Que V se ve como W más lambda X más mu Y. Entonces esto es más fácil. ¿Quién es la clase de equivalencia de W? Todos aquellos vectores que parten de W y te suman un vector que está en el plano. Que el plano es el subespacio generado, ¿sí? Entonces de esta manera es más fácil, ¿no? Agarramos un vector acá y simplemente lo trasladamos. Y así para todos los vectores que hay en el plano. Este vector de acá lo trasladamos. Este de acá también lo trasladamos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos copiando el plano en el punto W. Entonces, ¿qué es la clase de equivalencia de W? En este caso, es el plano paralelo a este que pasa por W. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí dudas? ¿Entendió la intuición? Vale. Entonces esto, la clase de equivalencia de W es el plano paralelo a el plano generado por XY que pasa por W, ¿no? Y ahora espero que se entienda por qué la clase de equivalencia de W también se denota como ¿quién? Como W más el subespacio. Estamos trasladando a W todo el plano. ¿Sí? Bien. Y ahora si queremos, como es un espacio cociente y queremos sumar, si queremos sumar clases de equivalencia, ¿quiénes serían la suma? Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos el plano, ¿no? Del plano. Este es el W. Y tenemos aquí dos puntitos V y W. Si sumamos la clase de equivalencia de V y W, ¿qué vector nos va a dar en el espacio cociente? ¿Dónde? O sea, la clase que decía debe más doble. Entonces sumamos la clase de equivalencia de V más la clase de equivalencia de W. Es por definición la clase de equivalencia de V más W. Entonces hay que sumar WW, este vector de acá, y ahora le sacamos la clase de equivalencia. ¿Quién sería? Pegar este plano a este punto, ¿no? Entonces, si la clase pasada aprendimos a sumar rectas, en esta aprendimos a sumar planos, ¿no? Y también podemos escalar, ¿no? O sea, sacamos un lambda W, pues nada más escalamos el vector, y ahora el plano lo pegamos acá, ¿ya? Entonces, los espacios cocientes como que nos ayudan a clasificar por planos, rectas. Y si ahora ya lo hicimos, ya dimos los ejemplos, en R2, ya dimos los ejemplos en R3. ¿Cuál sería como el salto natural? R4. Hacerlo ya en un Rn, ¿no? Pero pues yo digo que ya no es necesario porque, en primera instancia, porque ya no podemos visualizar cómo se ven quiénes son las clases de equivalencia, y en segundo porque siento que es un poco redundante ya a este punto. Entonces, a ver, si quedó claro, ya me pueden decir cómo se ven los subespacios de aquí más o menos, los espacios cocientes. O sea, si agarramos un subespacio de dimensión 1 sería como la recta, ¿no? Uno de dimensión 2 sería un plano, y vamos trasladando los planos a los puntos. En dimensión n-1 pues serían los hiperplanos desplazados al punto, ¿no? Bien.
sé si ya quedó claro. Todavía falta. Entonces siento que con esto ya acabamos. Sí, con esto ya acabamos por ahora lo de espacios vectoriales cocientes. ¿Cuál es el siguiente subtema que han visto con Clot? Vimos de cosas del producto directo. El siguiente tema es el de producto directo. Entonces, a ver, voy a dar motivación acerca de este tema. ¿Se imaginan por qué hacemos producto directo? O sea, ¿por qué vemos este tema? Pues yo la intuición que tengo acerca de este tema es que, para empezar, el álgebra lineal como que sustituye a la geometría analítica, ¿no? Lo vimos en los ejemplos pasados. O sea, con coordenadas cartesianas está bien hablar de R2, del espacio, pero nos vamos a dimensiones superiores y como que la intuición desaparece. Y lo más que podemos hacer es trabajar con Rn como espacio vectorial y trasladar cosas de R2 a un Rn, ¿no? O sea, ¿qué es una recta en R2? Pues es un puntito más un vector en R2 desplazado cierta lambda. Con la lambda corriendo en los reales y ya tenemos una recta en el plano. Y la misma fórmula aplica en el espacio, y la misma fórmula aplica en Rn, ¿no? Entonces estamos generalizando. ¿Estamos generalizando qué? Pues coordenadas, ¿no? O sea, como lo vimos, cuando tenemos el espacio cociente, este espacio cociente de acá, cada ordenada nos sirve como un parámetro, ¿no? O sea, damos una ordenada y es como si estuviéramos dando la posición de la clase de equivalencia que queremos, ¿no? Nos está diciendo en dónde estamos del espacio, ¿sí? Entonces, para mí, todo esto del álgebra lineal, como en dimensiones finitas, nos hablan de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que estamos en física y queremos modelar la dinámica del movimiento de n partículas. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían las coordenadas? Pues cambiaría, ¿no? O sea, supongamos que estamos... ¿Por qué cambiaría? Porque se está moviendo, sería como si fuera un vectorcito moviéndose. Ajá. O sea, pero como es dinámica, y el cambio, ¿con qué lo representamos? Con un parámetro, ¿no? Que sería el tiempo. Y el tiempo es un real no negativo. Entonces, con eso ya tenemos la pista de que si queremos modelar la dinámica de partículas, a ver, lo voy a anotar. Si queremos modelar la dinámica entonces, bueno, necesitamos una coordenada temporal que va a ser un real no negativo. Entonces digamos que este es el conjunto de los reales no negativos. Entonces ya tenemos una coordenada para lo que queremos modelar. ¿Qué más coordenadas necesitamos? Posición de las partículas. Posición de las partículas. Nos pongamos que esta es la partícula 1 en un tiempo t. Si queremos especificar su posición, ¿qué necesitamos? Posición en X y Y. Ajá, necesitamos posición en X, en Y y en Z. Y ahora si tenemos esta partícula de acá, ¿qué necesitamos para especificar su Igual. posición? Lo mismo, X, Y, Z. Entonces, ¿en qué espacio estamos trabajando para dar estas coordenadas?
en R3. Y con esto ya vimos la coordenada de este de acá. Para la segunda partícula. Y lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos de nuevo una coordenada en R3, ¿no? Y como son n partículas, pues hacemos esto n veces, ¿no? Entonces el espacio en el que estamos trabajando es los reales no negativos con el producto cartesiano del espacio n veces, ¿no? Entonces las coordenadas de aquí, ¿cómo se ven? Como el tiempo, y luego tenemos n coordenadas que nos están especificando la posición de la partícula enésima, ¿no? A su vez la partícula 1 consta de 3 coordenadas, que es la posición en x, en y y en z, ¿no? Entonces, los espacios de mayor dimensión, aunque no los podamos ver, sí los utilizamos, por ejemplo, para modelar este tipo de cosas. Y además, aquí estamos haciendo un producto de espacios vectoriales. Bueno, es que no es espacios vectoriales, pero si consideramos tiempos negativos, pues sí, ¿no? Y entonces, que lo pongamos de esta forma, a que lo pongamos de esta forma, pues este y este son isomorfos, sí. Pero si lo compactamos de esta forma, es como un poco más descriptivo. Cada coordenada es una serie de coordenadas de la partícula yésima, ¿sí? Entonces por eso es que hacemos productos directos, porque a veces necesitamos trabajar con espacios que son un poquito más complicados. Y también podemos dar el siguiente ejemplo, porque este ejemplo pues muy mundano, ya conocemos a los Rn, pero ahora vamos a modelar un problema distinto de la física. Si queremos modelar ahora el doble péndulo, entonces, ¿en dónde se imaginan en qué espacio se imaginan que estamos? Supongamos que el péndulo consta de, el primer péndulo está atado a un punto fijo O, tiene longitud 1 y el alambre es como lo suficientemente rígido para que no se deforme. Es decir, que para que cuando estamos dando la vuelta, digamos que se mueve de esta manera, no se doble y el péndulo ya no equidiste del origen a una distancia de 1, ¿sí? Y ahora de este péndulo 1 está colgando un segundo péndulo igual con un alambre de longitud 1. ¿Quién se imaginan que es el espacio de posibles estados que puede tomar este péndulo? Ignoren el tiempo, o sea, solo queremos las posiciones donde puede estar esto. Un círculo. Y entonces el primer péndulo, como equidista del origen, está, su rango de posibles valores están en este círculo, ¿sí? Y ahora para el segundo péndulo, igual. Entonces digamos que el péndulo está aquí. Entonces una vez que especificamos en qué parte de la circunferencia está el primer péndulo, para especificar dónde está el segundo péndulo, igual necesitamos una circunferencia que equidiste de esta cosa de acá, 1, ¿sí? Entonces digamos que está por acá. Entonces, ya que contestaron esto, ¿en qué espacio estamos trabajando para dar las posibles configuraciones? R2 plus R2. R2 plus R2, pero dijimos que el péndulo no se puede doblar, o sea, el péndulo no puede estar por acá. Y si hacemos el producto de R2 con R2, permitimos que pasen este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es el espacio? Bueno, en física, cuando lleven mecánica analítica lo verán,
digamos, el espacio donde están las posibles posiciones que puede ocupar el sistema, se conoce como el espacio de configuración. Y como en este caso tenemos pues dos coordenadas que debemos de fijar para dar la configuración, para dar una configuración cualquiera, o sea, damos la posición en la primera circunferencia y luego en la segunda circunferencia. Decimos en física que tenemos 2 grados de libertad, que más adelante se evoluciona en la dimensión del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, a ver, ¿en qué espacio estamos? Tendríamos que devolverlo que se ve No. A ver, en geometría analítica, ¿no vieron quién es S1? Ah, sí. Entonces ese uno creo. Ajá, entonces estamos en S1, producto, S1. Sí. Entonces, si queremos analizar el doble péndulo con esas condiciones físicas ideales que imponemos, necesitamos trabajar en este espacio de acá. Que bueno, esta cosa de acá no es un aeroespacio vectorial. ¿Por qué no es un aeroespacio vectorial? La circunferencia, ¿alguien me puede decir? No incluye esa. Porque no tiene el 0, y si agarramos un 2, ya se sale y ya no está. ¿Sí? Pero si llevan materias de geometría diferencial, geometría riemanniana o topología diferencial, esta cosa de acá, que más adelante van a ver que es una variedad, de hecho el espacio de configuraciones es una variedad. En una variedad podemos asignar a cada puntito un espacio vectorial que se va a llamar el espacio tangente. Por ejemplo, en este puntito es esta recta de la dada, ¿sí? Este es el espacio tangente. Todos los vectores tangentes vienen aquí. Todos los vectores tangentes a este punto vienen aquí. Entonces, de nuevo, recuperamos los espacios vectoriales y hacemos geometría física, lo que quieran, ¿sí? Entonces, con estos ejemplos, espero que hayan visualizado la motivación de por qué nos interesa estudiar el producto cartesiano de diferentes cosas. Y además a esto le vamos a meter estructura, ¿sí? Pues bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos el jueves.